Hola estudiantes, en este video voy a hablarles acerca de 10 trucos que te convertirán en un Jedi de ilustración. Ok, ya comenzando con el tema, es un poco pretencioso. No crean que con esta presentación realmente vayamos a hacer una Da Vinci en el dibujo, pero sí son consejos muy importantes que les pueden ayudar a mejorar cada día, ir mejorando de a poco, ¿verdad? Porque creo que nadie que no sea una ficción puede mejorar o cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, la ilustración es un ejercicio que si no se practica, entonces no evoluciona, no mejoramos. Entonces, pero sí quiero como abrirme un poco con este tema, hablar de estos 10 puntos. No sé exactamente cuánto va a durar este video, pero sí que puedan considerar cada cosa. No son tampoco escritos en piedra, sino desde una opinión muy personal. Entonces, como primer punto tenemos dibuja siempre que puedas. Lo primero que tenemos que buscar para ir mejorando en el dibujo es dedicar momentos para dibujar al día. No necesitamos dedicar 1 hora, 2 horas, un tiempo que sea grande, si no, pueden ser desde 15 minutos a más. Porque el dibujar, como dije, un ejercicio. Si no le dedicamos tiempo al ejercicio de dibujar, entonces muy difícilmente vayamos a mejorar. Entonces lo primero es ir de a poco y de a poco vamos llegando a lo máximo, ¿no? A lo que necesitamos realmente poder estar muchas horas ilustrando. Así que, primer consejo importantísimo, dibuja siempre que pueda. Segundo, forma simple. La mejor manera de aprender a dibujar es delinear formas básicas en los elementos. Puede ser que nosotros veamos elementos complejos y elementos orgánicos también, pero siempre al momento de ilustrar tenemos que lograr figurar que estos elementos se prenden de formas básicas que son como círculos, triángulos, cuadros, etcétera. Entonces, el poder ver la forma simple de un objeto real y entenderlo, cómo funciona, nos va a hacer mejores dibujantes al momento de comprender cómo funciona las cosas, los organismos humanos, el comportamiento del cuerpo y sobre todo en los objetos. Entonces siempre trata de dibujarlo comenzando por lo más sencillo. Comienza viendo la forma más sencilla del objeto para ir construyendo el dibujo a base de líneas simples. Tercer consejo, bocetear, bocetear, bocetear. Aquí volviendo un poco al primer punto, que era sobre dibujar siempre que podamos, el bocetear también tiene que ser un ejercicio continuo. Eh, es decir, el 80% de tus dibujos deben ser bocetos. Esto lo dijo el señor Arganza, que es un dibujante español buenísimo, y él hablaba de esto, de que no siempre nuestros dibujos, cada vez que dibujemos, tenemos que pretender que tiene que ser una obra de arte, sino que lo importante es practicar. Y cuando hablamos de practicar, hablamos de bocetear. Entonces, muchos grandes artistas de la época, Miguel Ángel, Da Vinci, muchas de las cosas que ellos conservaban y que se encontraron ya estudiando su obra era la cantidad de bocetos, de estudios que tienen acerca de muchas cosas, ¿no? En este caso ellos eran referentes con el tema de anatomía, entonces tenían muchísimos dibujos sobre el cuerpo humano y todo ese tipo de estudios. Entonces, nuestros dibujos en su mayoría tienen que ser bocetos. Y tienen que ser bocetos en la cual nosotros podamos ir mejorando continuamente y estudiando sobre todo. 4. Referencia. Siempre estudia la naturaleza con observación. El tema de la referencia ha sido uno de los máximos hincapié que tuve
a lo largo de este curso, que era siempre recomendar que trabajáramos viendo referencia, estudiando autores, viendo cómo se hacen las cosas, porque no podemos pretender crear e ilustrar de la nada, sino que necesitamos la observación como elemento de estudio antes de dibujar. Por eso siempre es importante que cuando vayamos a hacer cualquier ilustración, hagamos un mínimo de estudio, de observación y tener ciertas referencias, y así van a ver cómo se logra enriquecer mucho más la ilustración. Punto número 5. Salir de tu zona de confort. Fortalece tus áreas débiles. Es decir, puede ser que yo veo muchos ilustradores en sus cuentas y de repente noto que puede ser que sí tengan como un excelente acabado, pero puede que note cierto, digamos como que eh, cierto ritmo monótono. Es decir, a lo mejor es un ilustrador muy bueno haciendo rostros, entonces analizas sus trabajos y ves, por ejemplo, muchos rostros, ¿no? Pero cuando ya le toca dibujar cuerpos, entonces se pueden ver ciertas deficiencias. Entonces siempre es importante practicar estas partes que se nos complican, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que trabajar fondo es una cosa que siempre se me complica, no es algo que se me pueda ocurrir de manera fácil, sino que tengo que hacer mucho estudio de observación de fondo para realizarlo. Igual con el tema de perspectiva, porque es un tema complejo de entender cómo funciona y también siempre amerita estudiarse antes. Por ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos. Igual pueden ser ejemplos el no saber dibujar pies, no saber dibujar manos, por ejemplo, no saber dibujar animales. Entonces, como que agarrar de esas debilidades que tengamos y tratar de practicarlas, dedicarle un momento para que de algún modo se pueda superar, ¿no? Esa como debilidad y podamos ser ilustradores más completos. 6. Autocrítico. La humildad es lo que hace más grande a un artista. Creo que eso nunca nadie lo dijo. Y esto lo menciono porque realmente el artista viene de la mano con la vanidad y es muy complicado saber aceptar muchas veces las críticas, sobre todo cuando son bueno, hay todos tipos de críticas, pero sobre todo cuando son críticas en la observación de que debemos mejorar algo, no una oportunidad de mejora. Entonces, siempre es importante reconocer cuando alguien te hace una crítica y tomar lo bueno de ella. Y también ser abiertos como ilustradores y tener esta costumbre de poder compartir a manera de, ya sea de crítica, de consejo, algo que nos pueda ayudar, ¿verdad? Yo puedo decir que siempre que he conocido ilustradores más veteranos que yo, que tienen más conocimientos que yo, entonces siempre pedirles una observación, una crítica y tomarla. Porque esto te ayuda a mejorar, o sea, el provecho lo saca uno de la crítica. Y también que pueda hacer y ver también tus propias deficiencias, tus propias carencias para poder trabajar en ella. Entonces, si no tenemos la suficiente humildad, es muy difícil que lo veamos, porque siempre vamos a estar viendo que somos los mejores en lo que hacemos. 7. No te compares. Cada ilustrador es diferente, entonces siempre tenemos como que esta tentación de querer compararnos y decir yo soy mejor que él o él tiene algo que yo no tengo. Muchas veces puede suceder esto, que pensemos que otro ilustrador tiene una habilidad que no tenemos. Entonces, tenemos que entender que cada ilustrador tiene una búsqueda diferente de lo que quiere lograr en su estilo, de a lo que quiere llegar a impactar. Entonces, tomamos distintos caminos, ¿no? Entonces, tal vez sirve de aprendizaje ver el estilo de los demás y aprender a apreciarlo, indudablemente. 8. Prueba distintos materiales. Manejar distintos materiales nos permite enriquecernos y evitar el estancamiento.
Entonces, de hecho, esto de probar distintos materiales han sido de cosas en la cual hasta en la parte de diseño lo he visto, de que no solamente me quede con programas de Adobe para diseñar, por ejemplo, sino también con el tema de la ilustración, que también para mí ha sido un aprendizaje el poder reestudiar ciertos materiales y ver que son interesantes, ¿no? Lo que se puede lograr combinándolo y también en cuanto al propósito de la ilustración. Entonces siempre esto nos va a ayudar a crecer, como les decía, a ser ilustradores mucho más completos. De lo tradicional a lo digital. Entonces, esto es un tema que lo hablé en la sesión pasada con mucho más detenimiento, que lo recomiendo, si no han visto ese video, mirarlo. Pero sí hay que considerar que en algún punto tenemos que hacer un salto a lo digital porque la tecnología es cada vez más indispensable en nuestro desarrollo laboral, ya sea en el mundo del diseño como en la ilustración, como para lograr abarcar también ser más cotizados, tener mayor demanda y ser mucho más productivo en el ámbito de la ilustración. Entonces el salto digital nos va a permitir lograr a aquellos lugares donde no solamente se puede llegar con ilustración eh, tradicional. O sea, hoy en día el mundo en general, a nivel profesional de la ilustración, está muy enfocado en el tema digital. Entonces, como nos toca también actualizarnos respecto a las tendencias de dibujo. Finalmente, tener un espacio de trabajo, un área donde uno pueda desarrollarse sin interrupción, que nos aleje de la distracción. Siempre es importante preparar una mesa, tener un lugar donde uno pueda dibujar de manera ininterrumpida y también donde uno se pueda sentir cómodo y pueda tener sus materiales al alcance de las manos. Y por último, hay que descansar, porque siempre hay un momento que llega el bloqueo creativo y entonces la única manera de poder romperlo es también relajándonos un poco, buscando actividades que nos puedan distraer, que nos puedan reinspirar, porque a veces estar mucho tiempo trabajando nos puede como sobrecalentar. Entonces, para liberar este sobrecalentamiento, también es importante descansar. Ojo, hay que tener cuidado porque sobre todo en el tema de ilustración o como diseñadores, somos muy propensos a dejarnos caer completamente en el descanso y en procrastinar mucho. Pero como todo, ¿no? Como todo exceso puede ser malo, en este caso sí es importante, si vamos a descansar, hacerlo bien, hacer cosas que de verdad lo relajen, como una taza de café, dar una vuelta, caminar, ir a ver, no sé, ir a ver arte en un museo, ir a ver una película, etcétera, hacer cosas que nos gusten y que nos permitan relajarnos también, tomarnos un break y retomar nuestra rutina de trabajo diaria. Entonces creo que estos son todos los consejos que les quería dar. Ya os sé que estamos finalizando esta clase de técnicas de representación. Yo les agradezco muchísimo que nos hayamos acompañado durante todo este cuatrimestre y que puedan seguir adelante, ¿no? Que puedan seguir mejorando como ilustradores. Así que muchas gracias y nos vemos en el futuro.